Al jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, lo escuchamos. En segundo lugar, nosotros hemos mantenido ayer, por instrucción de la presidenta, sendos encuentros con los embajadores de la República de la India y de la República Popular China, con el objeto de estrechar los vínculos de la relación bilateral a los efectos de avanzar en estrategias que permitan mejorar nuestra posición desde el punto de vista de la balanza comercial de carácter bilateral. Nosotros hoy tenemos un gran comercio con China, pero tenemos un déficit de balanza comercial de 4.071 millones de dólares. La idea es propiciar a través de inversión externa directa por parte de inversores chinos y también por parte de una estrategia de incremento de exportaciones y de un sistema de financiamiento por parte de la República Popular China para no solamente equilibrar la balanza, sino sobre todo generar las condiciones para la sustentabilidad del comercio bilateral entre Argentina y la República Popular China. También, y en forma paralela, se ha avanzado, y en este sentido el canciller Timmermans ha tenido una agenda bilateral respecto a la República de la India, precisamente para la apertura de mercado. Se está trabajando en tema de frutas, también en la comercialización de legumbres, también se ha peticionado claramente para la apertura del mercado de biodiesel, en fin, una serie de temas que tienen que ver con productos de economías regionales a los efectos de acrecentar el superávit de balanza comercial que tenemos con India. Nosotros hoy tenemos una balanza comercial positiva para Argentina equivalente a 362 millones de dólares, pero las exportaciones no alcanzan a los 1.000 millones de dólares de acuerdo a los datos cuantitativos del año 2013. Nuestra meta es 2.500 millones de dólares de exportaciones para el año 2015 y de esa manera se trabajó la relación bilateral. Obviamente, ayer el dato relevante ha sido el anuncio que ha hecho nuestra presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que como ella bien lo ha señalado, el programa Progresar definitivamente es un proyecto de vida que implica la asignación de recursos con fondos del Tesoro Nacional a los efectos de establecer una prestación económica universal de 600 pesos que está enmarcada en la obligatoriedad de la asistencia de carácter educativo y también en el control anual desde el punto de vista sanitario. Eso implica un universo de jóvenes de 18 a 24 años, que son aproximadamente 5 millones en Argentina, y esto implica atender específicamente una demanda para 1,5 millones de argentinos, con la asignación de una prestación de estas características de 600 pesos mensuales, con un sistema de retención del 20% y pago en forma trimestral contra verificación de resultados en materia educativa y también de carácter sanitario. Nosotros creemos que, como lo dijo la presidenta, la inclusión social de los jóvenes implica efectivamente un esfuerzo de asignación de recursos equivalente a 11.202 millones de pesos, pero que naturalmente tiende a generar una estrategia de mejoramiento en el coeficiente de Gini en la distribución del ingreso de casi 0,3 puntos y que a su vez mejoraría sustancialmente la posición de Argentina en el escenario internacional, porque indudablemente que Argentina es uno de los países de América Latina de mejor distribución del ingreso, la más equitativa. Y en ese contexto también lo que implica, por supuesto, una reducción significativa de la tendencia desde el punto de vista del desempleo de carácter juvenil. Por eso, principalmente, una política de inclusión social para jóvenes que tienen dificultades desde el punto de vista del acceso a la educación, en términos de no poder estudiar o no poder trabajar. En esas condiciones lo que se hace es precisamente lograr que aquellos jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan informalmente o tienen un salario mínimo vital y móvil inferior por supuesto acceden a este beneficio. Y lo importante es que la República Argentina tiene el salario mínimo vital y móvil más alto de América Latina, tiene el haber jubilatorio mínimo más alto de América Latina, tiene
definitivamente la cobertura provisional, una de las más altas a nivel mundial, con casi el 95%, y a partir de esta política de carácter inclusiva, tiene una política muy activa desde el punto de vista de inclusión en la franja de jóvenes de 18 a 24 años. También quería aclarar que el Club de París efectivamente lo ha manifestado el ministro Axel Kicillof, pero siempre existen interpretaciones que no se ajustan a las manifestaciones vertidas por el propio ministro. El ministro planteó que efectivamente de su reunión con Ramón Fernández, que es el secretario ejecutivo del Club de París, lo que se expuso y se hizo como presentación de carácter formal fueron lineamientos de una propuesta de cancelación de la deuda que el mismo staff debía considerar con los directores en la reunión mensual. Ese es el paso que se dio. A partir de eso, efectivamente, se abren instancias de estudio por parte de los respectivos integrantes del directorio y, por supuesto, de los países miembros, con el objeto de avanzar eventualmente en un proceso de negociación definitiva. Hoy nosotros tenemos una reunión con la cadena de petroquímicos y de maquinarias. Me parece que es muy interesante hacer algunos números, que nos cuesta mucho que se puedan divulgar con la jerarquía y la entidad que estos números tienen. Nosotros vamos a terminar, como les dije, durante el mes de enero y la primera quincena de febrero con objetivos, metas, estrategias e instrumentos para desarrollar el programa de expansión de las exportaciones, sustitución de importaciones, estructuras de integración de las cadenas de valor para la formación de precios internos, de preservación y expansión del empleo. Pero fíjense una cuestión, maquinarias agrícolas. La producción de maquinarias agrícolas alcanzó a 1.155 millones de dólares en la República Argentina. Los empleos generados por el sector ascendieron a 12.203, 56% más que en el año 2003. El consumo en el 2013 es nacional 61%, importado 39%. En el año 2003 el 58% de estos bienes se importaban. Y la integración nacional fue creciendo de un modo extraordinario. Hoy una cosechadora tiene el 35% de integración nacional, el 50% de los tractores tienen integración nacional y el 90% de los tractores de las sembradoras tienen integración nacional. El objetivo obviamente aún es disminuir una balanza comercial negativa equivalente a 490 millones de dólares. Pero la industria metalmecánica tiene la particularidad de tener enclaves de desarrollo en economías regionales. Por ejemplo, la provincia del Chaco u otras provincias productoras, agrícolas y ganaderas tienen en la industria metalmecánica también un motor expansivo. Lo mismo ocurre con la petroquímica de resinas plásticas, polietileno, polipropileno, PVC, etcétera, con una producción de 6,2 millones de toneladas y 53.302 empleos en el año 2013. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy y, por supuesto, con una agenda muy extensa que seguiremos comunicando en el transcurso del día de la fecha. Así que me someto a las preguntas de ustedes. Ministro, buenos días. Soy Paula Marusic para Radio del Plata. Usted ayer dijo que se va a combatir con la ley el mercado del dólar ilegal. La pregunta en concreto es ¿qué va a hacer el gobierno para detener las especulaciones dentro del mercado inmobiliario? Ya que si bien muchas veces los valores se expresan en pesos, la referencia que se toma no es la del dólar oficial y cada vez las propiedades se encarecen un poco más. El gobierno instrumentará las medidas sin anunciarlas explícitamente, porque de lo contrario le quita el efecto sorpresa y la instrumentación de la misma. Ministro, buen día. Diego Colaberardino de Radio El Mundo. Usted cuando comenzó a hablar hacía referencia al tipo de cambio. Ayer el Banco Central no había intervenido. Le pregunto, que no haya intervenido ayer, si yo digo que hubo una devaluación del peso argentino ayer, ¿estoy en lo correcto o estoy equivocado? Mire, la terminología precisa es la que esbocé en el primer párrafo de mi conferencia, porque en definitiva no ha sido una devaluación inducida por el Estado. En definitiva, para aquellos amantes del libre mercado, la oferta y demanda de divisas es la que se expresó ayer en el mercado de cambios.
Sí, ministro, buen día. Graciela Stuchlik, de la agencia de noticias Telam. Ayer la presidenta anunció que va a estar en esta cumbre de la CELAC que se va a hacer. Quería preguntarle si tienen algún eje planteado, si nos podría adelantar sobre lo que van a trabajar, sobre todo pensando digamos, la posibilidad de trabajar el comercio exterior con la Unión Europea. Sí, en el caso concreto de la agenda se va a dar a conocer públicamente, pero lo que es muy importante es lo que la presidenta plantea desde una visión proactiva en la integración de carácter comercial. Como ustedes saben, desde el punto de vista vamos a diferenciar lo que es el AC de Mercosur, ¿no es cierto? Porque en el caso de Mercosur hay pendiente un proceso de negociación de un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. En ese contexto siempre se pretendía adjudicar el retraso de esta negociación a la República Argentina. Pero la verdad de la historia es que la República Argentina tiene una apertura para un proceso de negociación de esta naturaleza. Se establecieron mecanismos coincidentes con la República Federativa de Brasil para avanzar en una propuesta unificada de casi el 80% del total de los productos en proceso de negociación, pero fue la Unión Europea la que retrasó unilateralmente el proceso de negociación. O sea, no es una cuestión imputable a la República Argentina como se decía. En segundo lugar, lo que quiero transmitir es que lo que tiene que explicar al mundo respecto de sus restricciones de carácter comercial son los países más poderosos del mundo, que son los que han bloqueado sucesivamente cualquier reforma de la ronda GATT, desde la ronda Doha o en la última reunión de Bali, por una razón muy sencilla, porque nunca jamás están dispuestos a eliminar los subsidios agrícolas para perjudicar a nuestros países. Y la verdad es que el comercio justo está plagado de injusticia derivada de las grandes potencias que aplican picos arancelarios, restricciones al comercio por parte de nuestros productos, porque muchas veces uno no observa en la República Argentina voces de apoyo, ni siquiera de los medios de comunicación masiva, respecto a la política de administración del comercio. La política de administración del comercio, ¿saben para qué es? Para proteger a la pequeña y mediana empresa, para proteger al productor argentino, para proteger al industrial argentino de una provincia que produce un determinado tipo de bien, a los efectos de que no venga un precio de baratija promovida por otro país precisamente para cerrar la industria. En la República Argentina tenemos memoria. En la década del 90 hubo un proceso de desindustrialización masiva, de una tasa de desempleo del 25%, y eso implicó una destrucción del aparato productivo. Reconstruir el aparato productivo lleva mucho tiempo, y eso se tiene que hacer una política que en un contexto de crisis internacional implica administrar adecuadamente el comercio. ¿Cómo se administra el comercio? Primero, promoviendo medidas antidumping, administrando licencias temporarias, generando las condiciones para la regulación desde el punto de vista de la verificación de los productos desde el punto de vista aduanero, a los efectos de garantizar que efectivamente la protección de la industria y el empleo lo haga el Estado, precisamente promoviendo sustitución de importaciones para exportar más y lograr mayor bienestar. Es muy importante preguntarle a todos los habitantes de nuestro querido país que en la República Argentina obtener divisas, porque muchas veces muchos quieren de una manera permanente generar procesos de atesoramiento en dólares, pero esos dólares surgen del trabajo de los argentinos, surgen del valor agregado de la industria, surgen de las exportaciones, surgen efectivamente de la producción de bienes y servicios. En algún momento en la Argentina, muchos de esos dólares provenieron por la cuenta capital de la especulación financiera y destruyeron el país. Entonces, tenemos que tener mucha conciencia y mucho cuidado los argentinos respecto a lo que hemos podido construir bajo el liderazgo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Por una razón muy sencilla, porque al final de cuentas nada es gratis en este mundo y en estas circunstancias, porque los embates permanentes contra Argentina es porque logramos reducir la deuda entre 75 y 81 mil millones de dólares a partir de una firmeza en la negociación, porque el gobierno defendió el interés nacional precisamente para no pagar la deuda con el hambre y la sed de los argentinos. Entonces, me parece que los que pregonan el ajuste son los mismos que en definitiva quieren que el ajuste lo hagan los otros, porque ellos son los que contraen la deuda, respondiendo a esos intereses corporativos y financieros. Pero la cuestión central, al final de cuentas, lo que quiero transmitir es que CELAC tiene una agenda propia y la presidenta
tiene dentro de esa agenda reuniones bilaterales con los presidentes para mejorar el intercambio comercial. No, una cosita que quería para al final de cuentas, porque surgió una versión periodística y yo quiero mostrar una foto. Este es el premio Grammy de la aduana, juguete. Digo porque se aclaró y algún diario no lo aclaró, porque decían que el premio Grammy de Ilia Kuriaki se había retenido en aduana. Esto es un juguete, o sea, no es el premio Grammy. Quiero ponerlo esto en evidencia porque es importante la veracidad y la fidelidad en la información periodística. Y la verdad que ustedes no me lo preguntaron, pero simplemente quería hacer una acotación final y definitiva. Vieron que muchos medios, no todos, algunos, o principalmente uno de los medios, planteó, bueno, sí, pero la presidenta nuevamente ayer dio un discurso, pero finalmente no habló ni de la inflación, ni del dólar, ni de la crisis energética. Entonces, la respuesta, que sería bueno reflexionar con todos ustedes, es lo siguiente. ¿Y de cuántas cosas que no habló la presidenta? La presidenta tampoco habló del récord del turismo doméstico en Argentina, con 29,7 millones de argentinos que van a pasar sus vacaciones en el país, que le genera trabajo a bares, restaurantes y muchos trabajadores que viven de la industria, que son más de 100.000. La presidenta tampoco habló de cómo los trabajadores argentinos pueden disfrutar de las vacaciones. Tampoco la presidenta habló del récord de la industria automotriz desde el punto de vista de la comercialización de sus productos, de venta de autos nuevos o usados, o de la incorporación de nuevos trenes para reformar integralmente el sistema ferroviario de transporte de pasajeros. En definitiva, lo que quiero transmitir es que una presidenta en un discurso no puede hablar de todos los temas, pero no solamente por el impacto del programa Progresar que anunció, sino y sobre todo por la gran cantidad de cosas que aún no ha podido decir, porque definitivamente nunca se puede hablar de todo y de todo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos las palabras del jefe de Gabinete de Ministros, se refirió a algunos detalles del plan Progresar presentado por la Presidenta ayer y de las relaciones bilaterales de mercado con India, también otro de los temas en la mañana de hoy. Cambiamos el tema nosotros porque